Buenas noches a todos, compañeros, amigos. La verdad es que es un día histórico, un día de mucho recuerdo, mucha nostalgia. Estos días fueron nostalgiosos para muchos peronistas, aquellos que vivimos en una Argentina y que nos criamos en nuestra juventud dentro del golpe militar. Ha sido importante recordar estos días porque pasa por nuestra cabeza lindos recuerdos para contar, para hablar de lo que pasó, que nos devolvió la democracia. Y estas cosas hacen permanentemente grandes momentos en la Argentina de reuniones. Comentaba en mi Facebook que se hicieron para volver a la democracia muchísimas reuniones privadas de libertad para conseguir que la bendita democracia pueda tener la vuelta que tuvo, junto con muchos compañeros que verdaderamente han dejado muchas cosas para lograr el objetivo. Y ese objetivo era tener un espacio importante que era de reflexión después de vivir mucho tiempo bajo un régimen que ha sido uno de los más duros, donde muchos compañeros han perdido su vida, donde muchos compañeros y dirigentes del país quedaron en el recuerdo de muchas familias. Pero también han pasado cosas importantes en el tema del nacionalismo, que en ese momento bien la Junta Militar ha utilizado para poder estar cerca de la gente, haciendo una guerra casi indebida, porque era necesario hacerlo para mantener los derechos sobre Malvinas, porque se perdían, pero lo hicieron con una consecuencia que a la gente le importó mucho. Le importó porque eran nuestras Islas Malvinas. Aquellos que teníamos en esa época nuestros 21 años, yo salía de hacer la vieja colimba, y me encontraba verdaderamente sin entender, después del 30, la gran movilización a Plaza de Mayo y al paso inicial de recuperar la democracia. Ha sido en el año 82, pero en el 81 también hubo algo importante junto con Saúl Ubaldini en la convocatoria que ha hecho a la iglesia de San Cayetano en Liniers, un lugar donde muchísima gente dejó parte del gran movimiento que se venía, que era volver y vivir en democracia. Aquellos que no lo vivieron o que no lo sienten hoy, no saben verdaderamente lo que uno tuvo que vivir. Yo siempre lo cuento, iba a trabajar y nos paraban en los colectivos en Buenos Aires y nos bajaban y nos tenían un rato, y a veces llegabas tarde. En el caso, yo no tenía problema porque trabajaba para mi padre, o sea, no tenía problema de llegar un rato más tarde, pero siempre se perjudicó a los obreros en esa época cuando tenían que llegar a horario y no lo podían hacer
porque te paraban los colectivos a las 5 o 6 de la mañana, hacían bajar a todo, te revisaban si llevaba documentos, si andaba con documentos, y la verdad es que eso ha dolido mucho en la sociedad porque hacías perder tu dinero en ese momento donde las cosas no eran tan fáciles, fue muy dura para muchos. Y tenemos recuerdo de muchas cosas que hicieron los compañeros peronistas del país para poder recuperar. La marcha del 30 de marzo del 82, donde encabezó Saúl Ubaldini, la verdad es que ha sido importantísimo. Yo siempre digo que Saúl Ubaldini es uno de los padres de la democracia argentina. Como dirigente ha sido el que puso la cara como peronista, porque siempre lo ha marcado que ha sido un peronista un poco rebelde, un poco mentor de dividir la CGT, para mostrar de quiénes estaban de un lado y quiénes estaban del otro. Esto había pasado por muchas cosas, pero la verdad es que haber estado en esos momentos, los que vivimos en Buenos Aires, se sufría mucho. No podías andar con el pelo largo, no podías andar con barba, automáticamente te dejabas un poquito la barba y te perseguían. Esas cosas creo que hoy quedan marcados para el crecimiento hacia adelante y defender la democracia, cueste lo que cueste, y esto se lo contamos a los jóvenes que a veces no entienden por qué la rebeldía de aquel momento. Por supuesto que había dos caminos, y también hay que decirlo. Estaba la violencia, de una forma de pensar, muchos peronistas plantados en esa forma, pero hay que reconocer de que muchos compañeros eran peronistas practicantes en el accionar de todos los días, que es lo que he aprendido en la vida junto a Saúl Ubaldini, que lo podía conocer y compartía muchas cosas con mi padre, que era dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica en Morón. Y Morón tiene historia. Morón es una de las ciudades más grandes del oeste de Buenos Aires. La verdad es que ha sido... Esa estación tiene muchos recuerdos de ese día 30 que suelo contar, porque cuando empezó a aparecer no pensábamos que iba a ir tanta gente a la plaza. Primero porque, bueno, la convocatoria era amplia, con mucha gente quería participar para recuperar la democracia, pero no teníamos la seguridad, porque las reuniones no eran permanentemente, porque en ese momento no se podían hacer reuniones. No es como ahora que uno puede hablar y puede decir, no, tengo historias de reuniones de mi tío. Ellos vivían, mi tío Rubén vivía a unas 8 cuadras de la base aérea de Morón. Morón era una ciudad que no podía tener muchas reuniones, la verdad es que hasta para ir a la cancha de Morón en ese momento era muy duro para moverse, porque paraban, se juntaban, la hinchada se juntó siempre en los lugares, pero siempre era perseguida prácticamente porque no se podían juntar tanta gente. Bueno, son los lugares que primero empezaron a aceptar, como la gran movida de una juventud que pensaba distinto. En mi caso también he pensado distinto, y acompañaba a las primeras ferias de los hippies. La verdad es que ha sido importante. Morón se abrió la Plaza Italia en el centro, donde los hippies iban. Se abrieron lugares importantes. Se abrió en La Plata, en Mar del Plata, que ya hacía unos 4 o 5 años que se abrió una feria de artesanos,
frente al Hotel Provincial de Mar del Plata. Y bueno, primero venían los hippies y se ponían en los pasillos. Hay una escalera grande al lado de la entrada al mar, donde ahí verdaderamente era muy de mucha gente, de mucha participación, porque era popular en ese momento. Pero bueno, la persecución estaba y el control del ejército estaba en todos lados, era una persecución permanente, pero servía también para tener un poco, en ese momento yo no tenía tan claro lo que venía, pero sí me daba cuenta porque vivía con mi familia, que era dirigente. Mi padre era delegado de la Unión Obrera Metalúrgica en Morón, mi tío también, y fueron los que defendían y daban y ayudaban a sus compañeros, desde un locro por el día del trabajo, un asado o lo que podían hacerse en esos momentos, y era una forma de juntarse en los talleres del Morón productivo. Han sido momentos muy importantes para la Argentina, porque la verdad es que se pudo jugar muchas cosas en el 81, 82, y en el 83 volvió la democracia. Hemos perdido una elección por una falla, eh, a veces de la soberbia, pero lo único que querían los compañeros era mostrar que podíamos ser gobierno en ese momento, y la gente decidió por Alfonsín. eh, Nos dolió. Verdaderamente yo era muy chico, pero sentía el lamento de la gente de no haber logrado ganar esa elección, y verdaderamente hasta ahí, se volcaron cosas después del 83, cambios estructurales, en el país, inclusive acá en La Rioja. Pude presenciar en el Club Juventud, me acuerdo, uno de los cierres del compañero Carlos Menem. Entré por el lado de Huaco, San Juan, que es uno de los lugares hermosos que tiene San Juan, y viví algo que siempre lo cuento, donde caía una lluvia perpendicular y uno abría los brazos y de un lado se mojaba y del otro no. La verdad es que es muy lindo, era muy lindo la entrada porque había ripio en esa época. Cuando entraba a Villa Unión, llegabas por tierra, porque no había otra cosa, y verdaderamente pude llegar en esa época y conocer La Rioja, esa hermosa Rioja que muchos conocían, pero que tenía muy poca gente. Cuando yo volví a mi Buenos Aires, y contaba de lo lindo que era estos lugares, porque conocí cosas de ensueño en la zona de Huaco, San Juan, y cuando llegué a Guandacol, paré frente a la plaza, la calidez espectacular de la gente del oeste, recibió con los brazos abiertos, y pude llegarme a la ciudad para aquel cierre de campaña. Después me fui a que nazca mi niño, mi primer hijo, en Mercedes Corrientes, porque quería que mi primer hijo nazca en la ciudad donde yo nací. Verdaderamente quiero mucho, pero el destino, esto es el destino de la gente, no nos marca lo que nosotros queremos. Y llegué a volví a un hermoso lugar que es La Rioja, y me quedé, y estoy muy agradecido de la vida, agradecido a La Rioja, agradecido a los riojanos que abrieron la puerta, agradecido a la gente que vivía en La Rioja y que quería La Rioja sin ser riojano, porque había un amor muy especial en ese momento y un crecimiento tremendo de una provincia en crecimiento total, con el compañero Carlos Saúl Menem, donde logró cambiar la visión de La Rioja.
Y esas cosas en las que uno quiere contar desde militante, porque lo viví, porque pude compartir con muchos compañeros eh, que hoy medio olvidados algunos, pero que fueron parte de esa forma de pensar, de esa forma de razonar en ese momento y de pelear una nueva vida lejos de mi ciudad, pero con mucho amor en la gente y con trabajo. Había trabajo, pudimos terminar, me tocó trabajar en el parque industrial haciendo galpones porque era mi, mi tarea y mi trabajo, y la verdad es que ha sido muy importante. Ahí pude conocer amigos que sirvieron y compañeros que sirvieron para la causa, más allá de lo de hippie. Pude conocer muchísima gente en el parque industrial cuando trabajaba, después en la fábrica de silla más importante de esta zona, y la verdad es que pude conocer también a un gran compañero tucumano que venía a instalarse a La Rioja, y después, bueno, conocer y encontrarme con El Pelado, con Jorge Machicote, con Chingolo Barrio Nuevo, con esa gente que hacía importante a La Rioja del crecimiento natural que teníamos, porque todos los días venía gente buscando trabajo, y la verdad que ha sido importante para el crecimiento de esa Rioja de 60.000 personas, y en el 89-90 teníamos exactamente un crecimiento importantísimo de la mano de Carlos Menem para llegar a duplicar la ciudad de La Rioja, de 60.000 personas a 120.000, y esas cosas han hecho que La Rioja explotara en gente y que el parque industrial funcionando a pleno, porque pudo hacerlo y abrir las puertas a Carlos Menem, y agradecerlo siempre al hombre que nos cambió la vida a muchos que vinimos a La Rioja, y a los riojanos con el amor de entender de que La Rioja crecía y que verdaderamente nos abrió las puertas en aquella vuelta de la democracia. No hay que olvidar del cambio anterior al 83. La verdad es que uno cuando recuerda y lee y habla de peronismo, se tiene que acordar de lo que era. No había la comunicación que tenemos ahora, y la verdad es que cuando hablamos de estas cosas tenemos que hablar de todo, y tenemos que hablar de la historia y de los días de marzo del 73, porque son importantes. Nosotros no hay que olvidar de que fuimos protagonistas en el 73, de una Argentina que quería seguir cambiando de la mano del general, y cuando a veces nos echan la culpa de que el peronismo es ladrón, es sinvergüenza, no somos todos, eso le puedo asegurar. Y le puedo asegurar de que el general pensó para un país distinto, nos dejó muchas cosas buenas, muchísimas cosas buenas, y también pudimos entender de que podemos lograr los objetivos siempre y cuando practiquemos ese peronismo que nos dejó el general. Yo soy un convencido de que tenemos que volver a la práctica política de ese peronismo, porque lo siento, porque estoy comprometido, y porque hay que contarle a la gente de que una Argentina distinta es posible, que nos hayan invadido, que nos hayan tomado, que se hayan equivocado, porque yo también siempre digo que no tengo la verdad absoluta, sino tengo parte de la verdad,
yo creo que nosotros hoy tenemos que mirar mucho en la historia para no cometer errores. Y para no cometer errores es justamente hablar de toda la historia argentina, incluido el peronismo, que hoy todos lo señalan con el dedo y nos señalan con el dedo como ser culpable de la desgracia. La desgracia a la Argentina no la trajo el peronismo. No hay que olvidar de que cuando Perón hizo crecer la ciudad de Buenos Aires y las ciudades importantes del país, ha creado mano de obra para que la gente cambie, para que el pobre cambie. Entonces, cuando hablan de Perón, tienen que guardarse cierto respeto, porque no está para defenderse, pero sí estamos para defenderlo. Los que creímos y creemos que una de las alternativas importantes en el mundo es nuestra doctrina, que lo practican en otros países sin llamarlo peronismo. Entonces yo no tengo problema hoy de poder hablar, y le pido a los jóvenes que no crean todo, que no crean que esto que hago yo le va a convertir en peronista. El peronismo se mama aprendiendo de los libros que uno tiene. Acá al frente lo tengo una foto a Rucci y del otro lado Julio Cortázar, porque son pensamientos que a la Argentina le hicieron bien. Y cuando hablamos de que tenemos que hablar de dos clases de peronismo, siempre ha pasado, porque pudo congeniar en Argentina un gran frente político para poder llegar la primera vez, pero después fue transformando muchas cosas y dándole posibilidad a que la gente tenga su casa, tenga formas de vivir y la Argentina pueda crecer, porque ha crecido. No me pueden decir de que ustedes vienen de otra cosa, no, ustedes vienen de un peronismo en lo cual creo que ha hecho con acierto y con errores. No digo que somos perfectos, pero le puedo asegurar que de corazón Perón puso todo para que la Argentina despegue y para que la Argentina exista en el mundo. ¿Cómo será que Argentina pudo crecer enormemente gracias a los cambios que tuvo el general en Argentina? Y esas cosas son las que tenemos que discutir. ¿La hicimos mal? No, Perón no las hizo mal. Hay que ir porque hay que hablar del primer plan quinquenal de Perón, que ha sido importante para transformar a Argentina. Y el segundo plan quinquenal también fue importante. Lo que pasa es que han llegado también gente que nos ha dañado. Y en esa sí reconozco, y hasta me hago cargo de algunos errores, de haber acompañado a gente que no tenía que haber acompañado más. Y a veces uno tiene que decir la verdad. Y la verdad es que hay gente que utilizó el peronismo, que equivocó su camino y que llevó a la gente hoy a no ser una Argentina en potencia. Pero fíjense, la historia no lo digo yo. Usted entra a los libros y busque qué decían de Perón cuando Argentina crecía en el mundo. Cuando Argentina quería dejar de ser un tercermundista y entrar en grande, porque teníamos en ese momento un gran hombre. Ese gran hombre ha puesto a la Argentina en el tope. Y veníamos bien. Y no es que todo lo que regalamos era culpa de Perón. Lo teníamos que hacer por la necesidad de un país que tenía una estructural, gente trabajadora, pero pobre al fin. Vivían de su trabajo. Y es verdad que tenemos que ponernos de un lado y del otro y hablar de la justicia en el tema laboral. Es verdad que hay leyes que lo hicieron otros, pero ¿quién lo puso en práctica? El general. ¿Quién lo mejoró? Carlos Saúl Menem. Sin ninguna duda, lo digo, porque vivimos gobiernos que nos sirvieron para crecer, para despegar,
para hacer y para querer cambiar, y cambiamos en algunas cosas y en otras no hemos quedado. Pero la culpa no es de nuestra doctrina. Hay que poner en práctica la doctrina peronista de aquella vieja escuela que nos dejó Perón, y esas son las cosas que tenemos que entender para ser buena gente, porque no tenemos que llegar al poder para llenarnos de plata, tenemos que llegar al poder para servirle a la gente, para que la gente esté mejor. Ese es el cuestionamiento que hay que tomar y elegir para crecer. Y para crecer tenemos que modificar algunas cosas que no son favorables a los que otros creen que tienen que ser favorables. Fíjese que nosotros, importante lo que pasó, porque 21 de marzo Perón desaprueba las manifestaciones de violencia, porque el precio de una revolución violenta es siempre demasiado caro. No soy partidario de la revolución violenta, porque toda revolución implica la eliminación física del hombre, y el pueblo argentino no puede darse el lujo de una guerra civil. Creo que mi presencia física, junto al nuevo gobierno justicialista, agrega: es actualmente indispensable, el tiempo de mi exilio es demasiado prolongado, mi lugar ahora es en Argentina, es ahí que debo actuar. Las insinuaciones sobre un supuesto imperialismo brasileño, advierte, se integran en una hábil campaña de provocaciones para desunir a los pueblos latinoamericanos. Lo dijo el 21 de marzo. Y esas cosas son importantes hablarlas, porque estamos hablando del momento que Argentina a Perón lo tenían afuera. Pero ¿qué fue lo importante? Que cuando Perón volvió a transformar y a dar esperanza, y tuvimos la desgracia que en poco tiempo se nos fue. Faltó conducción, y es muy posible que faltó conducción política. ¿Se ha equivocado el peronismo? Y sí, no somos la verdad, pero una de las grandes doctrinas en el mundo más justa es la del Partido Justicialista, sin ninguna duda. ¿Hay que corregir? Sí, tenemos que corregirlo. Y tenemos que decirle a los jóvenes que vayan, se metan, busquen, estudien, recontralean al peronismo, y van a encontrar verdades absolutas para cambios de formas de vida. No hay que olvidar que cuando gobernaba ha dicho algo que era muy importante para la gente: de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Y no trabajaba mamá ni papá, con un sueldo le podía dar vida a una familia. Esas son las cosas importantes del peronismo. Esa es la que hay que levantar, la bandera que hay que levantar. En ese momento tenemos que llevar adelante hoy una nueva práctica. Yo quiero ver que en los barrios salga el peronismo a convencer, no a apretar. Nosotros vamos a convencer si transmitimos lo que nos dejó como escrito en uno de los libros más importantes que tuvo el peronismo, que es Conducción Política. Porque cuando nos basemos en eso, vamos a ver qué importante que es el peronismo cuando se trabaja. Hoy estos no tienen que servir para estar comunicados, para no callar, para hablar, para decir y para leer lo que nos dejó el general abiertamente, para que hagamos una Argentina grande. Una Argentina, por supuesto que queremos ser potencia, sin ninguna duda. Pudo haberse equivocado, pero no lo hizo de mala intención, y nunca nadie puede hablar de esa manera. El peronismo hay que practicarlo desde acá, desde adentro del pecho, tirado hacia la izquierda. Amor,
compromiso, pero hay que ser solidario. La solidaridad tiene que instalarse para volver a tener un peronismo de corazón y que enamore a la gente, porque hay salida, con uno o con otros planes, pero para eso tenemos que demostrar lo que somos, lo que hablamos y lo que hacemos. Yo creo que nosotros no podemos equivocar, la historia nos dice qué tenemos que hacer. Siempre nos cuentan las cosas malas del peronismo, cuenten las cosas buenas del peronismo. Cuenten la práctica de que cuando Perón llegó, estando como militar, a la Secretaría de Trabajo, ha cambiado muchas cosas. Y le dio participación y armó y permitió hacer cambios estructurales en el trabajo argentino. ¿De eso nos van a hablar? ¿De eso nos van a contar? Bueno, lo único que quiero es que mucha gente militante tiene que ser activamente hoy protagonista de los cambios profundos que necesita el peronismo. No podemos seguir callando, no podemos seguir sordo y mudo. Hay que hablar de una práctica de volver a la militancia que cambie ese actuar de mucha gente. Y cuando hay que sancionar a un compañero, hay que sancionarlo desde nuestro querido Partido Justicialista, que hoy no es el mejor lugar para hablar. ¿Por qué? Y porque tenemos falla. Y si no reconocemos los errores, muchachos, nos van a comer de vuelta. Hay que hablar con la verdad, hay que militar, hay que darle espacio a la militancia para que pueda tener posibilidades el peronismo de volver al poder. ¿Por qué? Porque hace falta que muchos de nuestros compañeros den un paso al costado. Cuando digo un paso al costado, le digo que vayan a pechar el carro para que lleguen los cambios, los jóvenes, las cabezas abiertas que tenemos en muchos lados. Tenemos muchos dirigentes que valen mucho y muchos dirigentes con mucha capacidad y mucha honestidad para cambiar nuestro partido justicialista y ponerlo el día de mañana al frente de cosas. Y hay que comenzar desde los barrios, hay que comenzar desde las bases nuevamente. Hoy con la tecnología, y la verdad es que a veces la gente escucha y no dice, hay gente que no quiere salir, hay gente que no quiere ver que están escuchando, que uno está contando la historia del peronismo. Y la verdad es que uno lo hace por sentimiento. A mí nadie me paga, yo no recibo plata de nadie, no me interesa. A mí me interesa contar la historia vivida desde muy chico, de haber conocido y recibido algunas cosas para cambiar la vida desde el derecho en la escuela secundaria, porque tuve que estudiar a la noche. En mi vieja escuela de Mercedes, y teníamos una comisión y podíamos imponer las pequeñas cosas que uno hace en la secundaria, que tenés el derecho a reclamar, el derecho a defender a los compañeros que estudian y el derecho a darle la posibilidad a aquellos que se reciban en una escuela secundaria a irse de viaje. Mucho no lo hemos logrado con nuestros hijos. Pero yo estoy convencido de que el cambio pasa por la educación, por la educación, por la educación, por la capacitación, por la capacitación, por la capacitación. El primer paso que uno tiene que hacer para cambiar la historia es eso. Yo no es que a veces me dicen, sí, vos estás con fulano, vos estás con mengano. No, nunca estuve con otro que con nuestra doctrina. Practiqué peronismo desde muy chico. Y capaz lo hacía inconscientemente. Pero siempre he sido un dirigente
que pensó para cambiar, no para llenarse de plata, no para robar. Y si me equivoqué coherentemente. No nombré a mis familiares. Hago lo posible por decirle de que la vida es trabajo. Lo más importante es que mi mundo, ese mundo chiquito de la familia, he logrado lo más importante, la familia. El primer paso a cambiar el mundo es la familia. Es tener la posibilidad de cambios profundos. Pasa por el entorno donde uno pueda estar resguardado, donde uno pueda estar respetado. Y a los amigos siempre le pongo de que cualquiera tiene que cambiar su mundo es lo que le rodea. Yo sé que mis hijos no tienen problema con la justicia, yo sé que mis hijos han terminado su secundaria, han intentado seguir, otros trabajan, otros están siendo muy bien sostenidos en sus trabajos, y creo que ese es por ahí uno el logro que ha tenido. No he tenido logros económicos. Ayer me preguntaba, hippie, ¿qué haces en moto? No tengo auto por ahora. Tampoco me desespero. He tenido, haber hecho cosas coherentes con mi forma de pensar. Creo que el peronismo se va a recuperar con muchos compañeros que dejen cosas clavadas en el accionar. Permanentemente la lucha tiene que ser de ahí y desde el diálogo. Hay que dialogar, hay que crecer, hay que juntarse, hay que hacer una Argentina de muchas partes. Con Argentina que seamos los que tengamos que discutir un futuro distinto. Hay que pensar para grande, pero para hacer eso hay que cambiar en lo positivo. Hay que ser positivo. Desde cualquier reunión que hayamos tenido siempre hay que sacar lo positivo. Cuando hablamos de cambios profundos, hay que empezar a cambiar los que hicieron mal las cosas y que nos llevaron a una situación extrema de no tener trabajo para jóvenes y no pensar para jóvenes. Cuando estaba el general, y lo llevo siempre como una de las banderas de comunicación que tenía, allá por sus años de primeros gobiernos, hablaba de medio ambiente y de ecología. Debe ser uno de los que pensó que los cambios en el mundo iba a ser muy duro. Y creo hoy de que sirvieron para cambiar. Por supuesto que el mundo hoy es distinto, la comunicación es distinta, pero en ese momento el que comunicaba y hablaba de ecología y medio ambiente era el general. Su carta abierta cuando volvió ha sido muy importante, pero simplemente es recordarlo para que aprendan aquellos que nunca leyeron a Perón y que dejan los libros de lado y que no lo leen y no lo defienden. Veo muy pocos hablando de Perón. Y si el otro día le pedí a la expresidenta, la señora Exitosa, que deje el Partido Justicialista, es porque me atrevo a decirle de que los afiliados, los que creemos en el peronismo, estamos en condiciones de cambiar la historia, pero mejorando todo, absolutamente todo. No podemos estar involucrados en cosas que duelen, en cosas que molestan. ¿Cómo puedo estar hablando si sigo involucrado en alguna causa? Ahí tengo compañeros jóvenes que van a pedir jóvenes y grandes, preparándose para ser candidato, pero ¿sabe cuál es el primer paso?
ir a la justicia y ver que no tengan causas. Si tiene una causa, no pueden ser candidatos, porque es lo que hay que hacer para cambiar en serio. Y el segundo paso, se lo decía el otro día y se lo vuelvo a decir, cualquiera que llegue tiene que dejar firmado su renuncia, porque si en 1 año, en 2 años, no hace nada, tiene que irse a la casa, hacer lo que le gusta. Si le gusta la plata, que se dedique a hacer un negocio. Si le gusta la política para que el otro viva mejor, tiene que dedicarse a la política para transformarla, no para llenarse de plata. Porque el vivir bien solamente se vive bien. A veces con no comer un asado, no tener un auto. Pero ¿sabe qué es? Hay que dormir tranquilo y estar tranquilo. Y en eso es uno de los caminos para que podamos hablar, sentarse en la mesa y decirle a los jóvenes, ustedes pueden ser candidatos. Por supuesto que pueden ser candidatos. Si tienen un asesoramiento, mucho mejor. Pero los asesores tienen que ser contratados por un tiempo. No puedo llegar a la política y nombrar en la administración pública gente que me asesore. Si creo como candidato, tengo simplemente que necesitarle por algún tecnicismo que necesite un proyecto, pero no podemos no pagar. Hay que contratarlo por un par de meses donde vos puedas estar al frente y presentar los que tenga que presentar. Yo creo que esos son el camino a seguir para cambiar en serio. No hay otra forma. No habrá otra forma de poder lograr los objetivos si nosotros cambiamos de la forma de actuar en política. Simplemente quiero leer una parte de este libro que ha sido muy importante porque escribió los días importantes de Perón antes de volver. Entonces, decía Julio Cortázar, el escritor, que habitualmente reside en París, se encuentra de visita en Argentina el 21 de marzo. El ministro Monroy califica qué absurdo y lamentable episodio. La actitud policial bonaerense agrega que en sus últimos días el gobierno no caerá en la concesión fácil o demagógica, el 22 de marzo. Entonces, si Julio Cortázar en ese momento hablaba, escribía y recordaba cosas que pasaban, creo que ha sido importante para la Argentina. Y estas son las cosas pequeñas que uno tiene que ver. Compañero Rucci, un gran compañero importante en la vuelta de Perón, era secretario general de la CGT. Y las declaraciones de la prensa en ese momento, luego del triunfo electoral del peronismo, el 11 de marzo ha sido fuerte. Por supuesto que hubo enfrentamiento entre peronistas. Había gente ya de la izquierda y de la derecha que lograron traernos dolores de cabeza para mucho desde su posición cuando tendríamos que habernos debatido. Yo creo que esas cosas hacen que uno se ponga a pensar hoy de que estando grande nos damos cuenta de que la única realidad es la que se vive. Y cuando hablamos de cosas importantes para la Argentina, tenemos que hablar del 73 cuando volvió el general. ¿Por qué? Porque siempre hubo persecuciones, siempre. Y a Perón lo persiguieron 18 años, no uno. Entonces cuando usted
hoy siguen hablando, lo siguen persiguiendo. Hablan en contra de Perón, Perón no está, y ustedes lo siguen llevando al destierro. Y con acierto y con errores, la Argentina es peronista. Hoy votó otra alternativa. Sí, el peronismo votó otra alternativa. Cansado de los errores cometidos por la misma gente que tomó el partido. Entonces, creo que el peronismo tiene una visión de un país distinto desde la doctrina y hay que ponerlo en práctica, nada más. Así que para mí hablar de peronismo es volverme a tener sangre interna, porque mañana salgo y converso con compañeros y nos estamos juntando y estamos debatiendo qué vamos a hacer y cómo vamos a seguir. ¿Sabe qué es lo importante? De que hay más de 10 pedidos de reorganizar unidades básicas. Y la verdad es que nosotros creemos que tenemos que volver a un cambio revolucionario en el peronismo, y ese cambio revolucionario va a pasar por lo que hagan los dirigentes de base. Que la gente vea de que estamos peleando muy seriamente con dos cosas que nos trajeron problemas. Estoy apuntando mucho a aquello que nos trajo un problema que no nos estamos dando cuenta, que es el futuro. La tecnología que viene. Nuestros hijos se tienen que preparar y capacitar porque si no, no tendrán trabajos. Nuestros nietos, no nuestros hijos, nuestros nietos hoy tienen que prepararse para ser mejores. Y para eso necesitan estudiar, necesitan ir, necesitan asistir, pero no ir a pasar un rato bien en un colegio. Tienen que ir a aprender. Y yo creo que lo que hay que hacer es actualizar hasta la educación. Lo decía el compañero Paredes Urquiza un día, que la educación está muy atrasada. La verdad es que sigamos hoy abiertamente para cambiar. Hay que cambiar la educación. Hay que cambiar las formas de educar. Porque hay que preparar jóvenes en tecnología y eso hace que el peronismo tenga mucho que ver. ¿Sabe por qué? ¿Por qué relacionamos a un peronismo de Carlos Menem? ¿Por qué atacan a los 90? Hoy tenemos teléfonos, tenemos tecnología, gracias a los cambios profundos que costó un montón, hasta trabajo, en ese momento. Cuando ingresó la comunicación argentina a través de que privatizó las comunicaciones, las telecomunicaciones en ese momento. Hoy estamos abiertamente con un problema para hablar y ser real. Cuando hablamos de los diarieros, no hay más. No hay más y no tenemos que hablar solo del diario, sino de la industria del papel, de los que plantaban árboles. La verdad es que es muy profundo cuando uno tiene que hacer y darse cuenta. Pero fíjese que avanza tan rápido la tecnología que deja sin mano de obra siempre a la gente. Yo creo que hoy tenemos que tener mucho cuidado y pensar en eso, no desalentar a los jóvenes. Y hay que retarlo cuando tengamos que retarlo y exigirlo cuando tengamos que exigirlo, como mamá, como papá, como tío o como abuelo. Para que entiendan de que la generación que viene necesita estar con estudio y capacitado, porque no tendrá la posibilidad de tener trabajo si no hacen eso. Y en esto es una gran pregunta que le hago a los que están escuchando. ¿Qué piensan ustedes de la tecnología? ¿Qué piensan de la inteligencia artificial?
que me sirvió porque me ha saludado un amigo que estaba con un problemita, y yo publiqué que tienen que comunicarse y hablar con alguien. Si no querés hablar conmigo, no importa. Yo tengo abierta las 24 horas el teléfono. Aquel que tenga un problema es un problema de nuestra cabeza. Y tenemos chicos que están con graves problemas. Pero hoy la inteligencia artificial abre una página a través del Facebook, del WhatsApp, y puede comunicarse para salvar su vida. Hablen con él. Abiertamente, la tecnología viene para muchas cosas, para mejor si la tomamos para bien, y para mal seguramente que también, porque hoy hay muchísimos compañeros. Ayer una compañera entregó plata por poner una letra mal, se equivocó, y hoy está con 50.000 pesos menos, y no pueden que lo devuelvan. Bueno, esas cosas es la tecnología, pero yo creo que hay que capacitarse, hay que abrir las mentes, y tenemos que estar atentos a los cambios profundos que vienen cambiando la historia. Así que ha sido un gusto este miércoles. Vamos a estar los miércoles. Y hoy, un 2 de abril, que hago un homenaje enorme a los caídos, a los desaparecidos, en esa guerra. Y recordar simplemente unas líneas de aquel gran tema. Hay país, país, país. Lo sentía profundamente porque creo yo de que nosotros no podemos dejar de pensar de que esa hermanita que perdimos fue por un momento. Ese momento va a pasar, capaz no lo vea, pero espero prontamente que la hermanita perdida vuelva a estar con la familia, con la Argentina. Decía, ay hermanita perdida, ay hermanita querida, cómo te quiero abrazar, pero sin guerras ni balas, ni muertos para llorar. Ay país, país, país. Y la verdad es que en eso tengo que recordar mucho, porque yo soy de Mercedes y vivo leyendo y escuchando, y tuve muchos amigos de una generación que jugábamos al fútbol que cayeron en Malvinas. Y la verdad es que el que más soldado perdió ha sido los regimientos de Mercedes. Nosotros tenemos en la ciudad de Mercedes Corrientes muchos. Y hoy los recuerdo todos. Este 2 de abril es para pensar que necesitamos una Argentina que cambie, una Argentina que no nos olvidemos, una Argentina que pensemos para el futuro. Pero para pensar en el futuro, tenemos que decirlo, que no podemos dejar que los niños hoy no coman. En la semana voy a hablar justamente de ese tema duro, que muchos no quieren escuchar o no quieren entender. Si yo descuido y dejo niños como dirigente, abandonado, teniendo la lapicera, la verdad es que lo único que voy a lograr es que no sean nada el día de mañana, que no puedan estar, que no puedan andar, que no puedan comer. Eso debe ser lo más triste en un dirigente. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un desarrollo de nuestra concepción, de nuestro embarazo, hasta los 5 años, pero los 2 primeros años son fundamentales. Voy a sacar un análisis escuchado a un gran doctor mendocino, no me acuerdo el nombre, pero ya lo voy a recordar si me preguntan. Cuando uno nace con 3 kilos 200, 3 kilos, una criatura normal, nuestro cerebro tiene exactamente lo mismo. 300, el 10%, 310 gramos.
En el primer año el crecimiento es importante. En el segundo año, cuando el chico crece, el cerebro también crece. En esos 2 años es importante que coma bien, que se alimente bien la persona, que no le falte absolutamente nada, porque es la mayor cantidad de crecimiento del cerebro, que es lo que le da vida al hombre. Hay chicos que hoy toman un mate cocido porque no tienen leche. Es casi imposible ver que la gente tome leche. Y le agradezco a las madres que amamantan, porque es la salida. Y la verdad es que pienso en un país que no sufra. Quiero un país que tenga todo para que los niños no sufran. Y cuando tenga que agradecer, tengo que agradecer a aquellos que piensan en que cada niño tiene que comer bien hasta sus 5 años para tener un desarrollo cuando entre a su jardín y pueda pasar del jardín a la primaria con la cabecita cargada. El cerebro crece hasta los 2 años, tiene casi los mismos kilos, el 10%, por supuesto. Estamos en un desarrollo permanente en neuronas, pero la verdad es que si acá no tenemos alimentado y no comemos bien, no podemos tener un futuro mejor. Buenas noches, buen miércoles y hermanita perdida, te queremos mucho, Islas Malvinas, y a los 649 muertos, más todos los que murieron después, siempre presente en el corazón. Vivo en la calle que nunca pensé que iba a ser tan importante para mi vida. ¿Cómo será que la vida me puso para que recuerde toda la vida y vivo en el barrio Luis Bernet? El primer gobernador criollo de las Islas Malvinas. Y vivo en la calle Gaucho Rivero, el primer gaucho argentino. Y a mis lados me rodean 2 cosas. En la otra cuadra, Capitán Giachino, el caído el 2 de abril de aquella guerra. Y del otro lado, el Pucará, la calle Pucará, el gran avión que nos defendió. Pero mi barrio rinde homenaje en nombre de todos los vecinos a todos los caídos en Malvinas, desde Ganso Verde, Soberanía Nacional, Capitán Giachino, Gaucho Rivero, Pucará, Estrecho San Carlos. La verdad es que les doy un gran abrazo de corazón a todos aquellos que han perdido la vida y dejaron y defendieron a ultranza y dieron su vida por un pedazo de tierra que ni siquiera conocían. 18 años, muchísimos de los que murieron. A todos los que están todavía en Malvinas, pero que seguramente algún día podrán volver sus restos, o por lo menos hay que seguir pidiendo que sigamos trabajando en eso y que se identifiquen y que vuelvan a sus lugares con su familia. Pero aquellos mercedeños que han perdido la vida, con el ejército de Mercedes, que son muchos, que siempre me enorgullezco del Zapucay correntino, porque a medida que avanzaban los ingleses, nuestros correntinos, con su Zapucay, en el alma se sentían, lo cuentan ellos mismos. La verdad es que me toca el alma y me emociono. Que tengamos una buena semana y la semana que viene hablaremos de otra posición tomada desde el peronismo que son importantes para el cambio. No hay que dejar un niño mal atendido. Hay que poner la salud pública como camino y la educación como camino. Salud, educación, seguridad son los pasos primeros para cualquier cambio profundo en la historia de un país. Buenas noches a todos.